María, la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la fiesta de la Transfiguración del Señor. La Transfiguración se ha celebrado tradicionalmente en el mes de agosto, coincidiendo incluso en el día 6 en muchos países. En 1456, cuando había mucha tensión entre la Europa cristiana y el Imperio Otomano, Hungría ganó una batalla importante en Belgrado contra las fuerzas turcas, demorando el avance otomano durante 70 años. La noticia de esta victoria se conoció en Roma el 6 de agosto de 1456. Como muestra de gratitud, el Papa Calixto II, que había pedido a todos los cristianos que rezaran por la victoria, fijó ese día como fecha inamovible en la Iglesia para la celebración de la Transfiguración. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la Transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Pensamiento josefino para la fecha. Id a José, acude a José con extrema confianza, porque yo no recuerdo haber pedido nada a San José sin haberlo obtenido de inmediato. Lo afirmó San Pío de Pietrelcina. El Centro María Reina de la Paz, como todos los años, anuncia su retiro espiritual en régimen de silencio, 3 días en completo silencio, interiorizando nuestra existencia, nuestra vida, revisando nuestra conducta frente a Dios, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este retiro se realizará en el Centro de Espiritualidad Misioneras de la Madre Laura en Girardota. El costo es de 490,000 pesos, incluye absolutamente todo: alimentación,
alojamiento, transporte. El retiro empezará en la tarde del 11 de octubre, finalizará en la tarde del día 14. Sabemos de muchas personas que quieren asistir, lo han hecho anualmente. Nosotros hemos acordado el que se pueda ir abonando desde la fecha, poco a poco, para que esto no resulte muy oneroso. Estaremos recibiendo estas cuotas si no se ha llenado el cupo hasta el día 1 de octubre. El problema muy grave de este mundo es el de la bulla exterior y la bulla interior. No somos personas de silencio. Poco a poco el mundo moderno se ha robado nuestra vida interior. Si no volvemos en nosotros mismos, no vamos a encontrar la verdad. Un retiro espiritual en régimen de silencio busca esto, encontrarnos con nuestro Dios de la mano de la Santísima Virgen María en el ambiente del silencio. El teléfono al cual pueden conectarse es el 316-299-4898. Repetimos, 316-299-4898. O bien llamarse a nuestras oficinas en AVA Comunicaciones Pastoral. Bueno, hablemos un poco sobre el cuarto misterio de los luminosos. Recordemos que en buena hora y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Papa Juan Pablo II instauró, además de los 3 grupos de misterios que ya se venían orando por siglos en el Santo Rosario, es decir, los misterios de la infancia de Jesús, los misterios de la pasión de Jesús y los misterios de la gloria de Jesús, de la glorificación de Jesús. Estos eran los 3 grupos de misterios que la cristiandad oraba en el rosario: gozosos, dolorosos, luminosos. El Papa, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque es el vicario de Cristo, instauró algo que faltaba: los misterios luminosos. ¿Por qué faltaba? Pensamos nosotros, porque se pensaba, se oraba, se meditaba en el rosario, queremos decir, en la infancia de Jesús, y luego se oraba, se meditaba, se pensaba en la pasión y muerte, y luego se pensaba, se oraba, se meditaba en los misterios de gloria a partir de la resurrección. Pero quedaba un espacio que bien pudiera pues ponerse en el rosario: la vida pública de Jesús, cuando empezó su evangelización hasta cuando fue sentenciado a muerte. Ese lapso es el que pues los misterios luminosos meditan. Se insinúa desde el comienzo. Primer misterio luminoso viene a ser precisamente el bautismo de Jesús, su inauguración de la vida pública, bautismo de Jesús. Luego viene un pasaje hermosísimo, las bodas de Caná, donde se muestra a María, donde Dios destaca a María en su omnipotencia, y donde Dios, y es el centro del misterio, donde Dios exalta a Jesucristo como el Mesías. Allí Jesús se revela como el Mesías y es la parte fundamental de este misterio, además de esa importantísima intervención, demostración de su intercesión de la Santísima Virgen María. Luego viene en esos misterios esa vocación de la vida pública de Jesús, cuando se nos insinúa a través de toda esa cantidad bonita de pasajes, la predicación del reino, cómo nosotros debemos asumir una conducta de verdaderos seguidores de Jesús en nuestra vida común y ordinaria. Luego viene la transfiguración, que significa cambio de forma, vamos a hablar sobre esto, y finalmente viene entonces la contemplación
del gran misterio eucarístico. Estos son los misterios luminosos. Hablemos del cuarto misterio luminoso hoy, que es una fiesta, nos la trae la liturgia para toda la Iglesia, la transfiguración del Señor. Vamos a tomar algunas notas de la internet. La transfiguración de Jesús es un evento narrado en los evangelios sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas. En estos evangelios pues se narra cómo Jesús se transfiguró y se volvió radiante de gloria divina sobre una montaña. En estos pasajes Jesús y 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, se dirigen a una montaña. Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, generalmente llamada luz tabórica, pues por el monte Tabor. Entonces los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos. Recordemos que Moisés y Elías pues fueron grandes personajes que existieron muchísimo antes de Jesús, siglos antes, y aparecen en este momento de la vida de Jesús, aparecen al lado de él y aparece Jesús hablando con ellos. Entonces Jesús es llamado Hijo por una voz en el cielo, la voz de Dios Padre, así como ocurrió en el bautismo de Jesús. De acuerdo con las tradiciones cristianas, incluidas las iglesias ortodoxas, las latinas también, e incluso la luterana y la anglicana, conmemoran mucho este acontecimiento en la fiesta de la transfiguración como una importante festividad. Jesús transformado. El término se utiliza para describir el evento en Lucas y en Marcos. ¿Cuál es el significado entonces de esta fiesta de hoy? Es muy importante. La transfiguración es uno de los milagros de Jesús en los evangelios. Este milagro es único, entre otros que pues aparecen en los evangelios canónicos, en el sentido de que el milagro le sucede al propio Jesús. Estamos tomando notas de la internet. Tomás de Aquino consideraba la transfiguración el mayor de los milagros, en cuanto complementaba el bautismo y mostraba la perfección de la vida en el cielo. Es importante esta consideración. La transfiguración es uno de los 5, como decir, hitos principales, acontecimientos principales de la narración evangélica de la vida de Jesús, siendo los otros el bautismo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Comparan ellos este momento tan importante y es muy lógico pensar de esta manera, tan importante como el bautismo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Claro que sobre todo ello prima el de la resurrección. El Papa Juan Pablo II, como dijimos al comienzo, en el año 2002 introdujo los misterios luminosos en el rosario y estos misterios incluyen ese hermoso pasaje de la transfiguración. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración es un momento crucial y el escenario de la montaña se presenta como el punto donde la naturaleza humana se encuentra con Dios. Atención, este pensamiento es muy hermoso. Jesucristo tiene 2 naturalezas. Nosotros tenemos solamente una, la humana. Pero Jesucristo tiene 2 naturalezas. 2 naturalezas, la humana y la divina. Entonces, el punto donde la naturaleza humana se encuentra con Dios, o sea, con la naturaleza divina. Esto es la transfiguración, el lugar de encuentro de lo temporal y lo eterno. Pero atención, este encuentro de las 2 naturalezas se hizo visible aquí, porque nunca estuvieron separados. Se hizo visible aquí a los ojos humanos, es decir, a los ojos de Santiago, de Pedro y de Juan.
el lugar del encuentro de lo temporal y lo eterno, con Jesús como punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. Además, los cristianos consideran que la transfiguración cumple una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, según la cual Elías volvería de nuevo tras su ascensión. Recordemos a Malaquías, allí se afirma, el último de los profetas escritores, Malaquías, es una consideración, prometió un retorno de Elías para mantener la esperanza del arrepentimiento antes del juicio. Consultemos Malaquías 4, 5, 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. El propio Elías reaparecería en la transfiguración. Allí aparecería junto a Moisés como representante de todos los profetas que esperaban la llegada del Mesías. El sacrificio redentor de Cristo era el objetivo por el que Elías había anunciado, o empleando un término muy de los escritores sagrados, ministrado. Y fue el objetivo sobre el que Elías habló a Jesús en la transfiguración. San Lucas dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Y entre tanto, cuando oraba, la apariencia de su rostro se puso brillante y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Parte fundamental, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados, Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. Recordemos, Moisés y Elías y Jesús, esa es la escena, aparecieron rodeados de gloria. Bueno, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, nos dice el Evangelio. Mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió, lo narra Pedro, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo, el elegido, escuchadle. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, ya se encontraba solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Un relato sencillo. En los evangelios sinópticos, el relato de la transfiguración ocurre hacia la mitad de la narración. Es un episodio clave y sigue casi inmediatamente a otro elemento importante. ¿Cuál? La confesión de Pedro. Recordemos, lo trae San Mateo, lo trae San Lucas también. Tú eres el Cristo. El relato de la transfiguración actúa como una revelación más de la identidad de Jesús como Hijo de Dios a algunos de sus discípulos. En los evangelios Jesús toma consigo a Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y al hermano de Santiago, Juan, y sube a una montaña que no se nombra. Los pasajes son esencialmente los mismos, las circunstancias, según el evangelista, cambian. Una vez en el monte, pues afirma este evangelista que Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En ese momento fue cuando aparecieron el profeta Elías, que representaba
a los profetas, el profetismo, los anuncios, y Moisés representando a la ley. Jesús comienza a hablar con ellos. Lucas afirma que hablaron del éxodo de Jesús, que estaba a punto de realizar en Jerusalén. Lucas también es específico en la descripción de Jesús en un estado de gloria, refiriéndose a la forma como vieron a Jesús resplandeciente. Justo cuando Elías y Moisés empiezan a marcharse de la escena, Pedro empieza a preguntarle a Jesús si los discípulos deberían hacer 3 tiendas para él y los 2 profetas. ¿Cómo estaría de contento Pedro viendo, observando, viviendo, actuando dentro de esa delicia de la gloria? Pero nada, todavía Pedro tenía que seguir viviendo, seguir presenciando la dolorosa pasión de Jesús y después recibiría el martirio y allí sí podría estar en la gloria, pero por ahora no. Esto se ha interpretado como un intento de Pedro de mantener mejor a los profetas allí más tiempo, como retenerlos. Pero antes de que Pedro pueda terminar, una nube apareció, una nube brillante, y se oyó la voz desde la nube cuando declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escuchadle. Los discípulos cayeron al suelo todos asustados. Jesús se acerca y los toca, diciéndoles que no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantan, cuando ya miran, levantan la vista, ya no ven ni a Elías ni a Moisés. Ven a Jesús en su forma meramente humana. Cuando Jesús y los 3 apóstoles bajan de la montaña, Jesús les dice que no cuenten a nadie las cosas que habían visto, hasta cuando el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los apóstoles se preguntan entre sí respecto a lo que Jesús quería decir con resucitado de entre los muertos. Los apóstoles todavía no entendían mucha cosa, pero bueno. Además del relato principal dado en los evangelios sinópticos, el apóstol Pedro se describe a sí mismo como testigo ocular de su magnificencia. En otras partes del Nuevo Testamento, la referencia del apóstol Pablo, esto lo trae en los Corintios, a la transformación de los creyentes mediante la contemplación como en un espejo de la gloria del Señor, se convirtió en la base teológica para considerar la transfiguración como el catalizador de los procesos que conducen a los fieles al conocimiento de Dios. Esto más o menos quiere decir que cuando una persona vive de la oración, vive de la contemplación de Jesús, vive de la adoración del misterio trinitario, empieza a sí misma a transformarse. Esa transformación no implica que esté en la gloria, sino que ya su vida va siendo otra, la forma como mira el mundo va siendo otra, la caridad con que mira a los hermanos va siendo otra, en fin. Y esto pues es apenas lógico que sea así, porque si la Eucaristía, si la oración no transforman, pues entonces no tendría objeto este comportamiento. La teología cristiana asigna un gran significado a la transfiguración, basándose en múltiples elementos de la narración. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración es un momento crucial y el escenario de la montaña se presenta como el punto donde la naturaleza humana se encuentra con Dios, el lugar del encuentro de lo temporal y lo eterno, con Jesús como punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. Y de verdad que Santiago, Juan y Pedro, pues estando en la tierra, tuvieron una sensación de lo que es la gloria. Esto pues es un hecho porque eso fue lo que pasó cuando Dios, Cristo, se transfigura, su humanidad se transfigura, se muestra en su divinidad. La transfiguración no solo apoya la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como en el bautismo, su bautismo, sino que la afirmación escuchadle
la identifica como el mensajero y el portador de Dios. El significado de esta identificación se ve reforzado por la presencia de Elías y de Moisés, pues indica a los apóstoles que Jesús es la voz de Dios por excelencia. No es un hecho lejano a nuestra propia gloria que recibiremos si la misericordia de Dios nos cubre y nos perdona nuestros pecados. Viviremos en la gloria, transformados. Es el final nuestro. Alabado sea Jesucristo. Vamos a invitarles con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Allí encontrarán estampas, medallas, cristos, tarjetas, camándulas, música muy hermosa, conferencias, escapularios, afiches, imágenes de santos de nuestra devoción. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.